Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. En el video de hoy seguimos con nuevas actualizaciones de tácticas para este 2022 y en esta oportunidad tocará hablar sobre la 5-2-3, una alineación que siempre pero siempre complica y mucho, y tenerla como opción para duelos muy difíciles siempre es más que positivo. Así que en el video de hoy hablaremos de la 5-2-3. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recordarles también que el link para unirse al server de Discord lo pueden encontrar en el primer comentario. Las ligas de subs ya están en la fase eliminatoria y cuando terminen se hará un resumen como siempre. Para todos aquellos que ya han quedado eliminados o vayan quedando fuera en las siguientes fases, guarden un espacio por las dudas, ya que próximamente puede salir una nueva liga especial. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, la 5-2-3 es una alineación que propone un juego bastante directo, con velocidades altas, estilos bastante defensivos y presiones variadas. Generalmente, siempre pero siempre es opción versus una 4-3-3, pero en los últimos tiempos se la ha usado versus muchas otras alineaciones como la 4-5-1, 4-2-3-1 o 5-4-1. Por momentos, cuando el simulador parece favorecer bastante a todo lo que sea contraataque, la alineación cobra muchísima importancia porque empieza a ser muy pero muy efectiva y en el competitivo desde hace muchísimo tiempo es opción para muchísimos managers. En lo que respecta a la alineación, no supone una dificultad armar un 11 de posiciones específicas. Muchas veces la 5-2-3 resulta ser la alineación para jugar de visitante de aquellos que juegan 4-3-3 de local, al contar jugadores que posicionalmente pueden jugar en ambas alineaciones, pero de igual manera se la puede jugar sin necesidad de contar con un 11 con jugadores en su posición específica. Lo positivo de la 5-2-3 es que los tres delanteros son influyentes a la hora de ver el resultado. Probablemente el delantero centro sea el más anotador, pero casi siempre recibe asistencias de los extremos, incluso cuando se comparten la misma nacionalidad. Por más que no se tenga 6 de un mismo país, con 3 delanteros alcanza para ver una mejoría en la química entre ellos y eso se ve en el rendimiento. Pero bueno, esos detalles son los que he rescatado en mi experiencia con la 5-2-3, pero mejor vayamos directamente con las avanzadas de esta alineación. Bien, en primer lugar a esta 5-2-3 la vamos a jugar con el estilo de juego de contraataque. En las tácticas en línea mantendremos a todos los jugadores en su posición. En cuanto al marcaje y al fuera de juego, el marcaje va a ser en zona y acá lo que he hecho para algunos partidos es usar el fuera de juego en sí. A ver, más allá de que me ha vendido de esta forma, casi siempre lo mejor es mantenerla sin fuera de juego. Esta herramienta la verdad a veces es complicada de analizar y si preguntas a varias personas seguramente tengan opiniones muy diversas. Pero lo cierto es que al menos me funcionó usándola con el fuera de juego. Pero se los dejo a su criterio al menos este aspecto. Lo más seguro es jugarla sin el fuera de juego, pero tuvo un gran rendimiento de esta manera con el fuera de juego en sí, así que vamos a mantenerla de esta manera. Bien, en cuanto a la agresividad, vamos a jugarla en brusco en jueces verde, celeste y amarillo y normal en jueces rojo y naranja. Y ahora yendo a las avanzadas de esta 5-2-3, hay que decir que se utilizará una presión muy baja de 12, adoptando una postura más que conservadora de esperar al rival, con un estilo muy defensivo de asentamiento específicamente, con un número base de 13 y una velocidad de pases rápidos de 69. Bien, ¿qué deben saber de esta táctica? En primer lugar, que le sienta muy bien jugar versus las 4-3-3. Generalmente la 5-2-3 históricamente ha sido una contratáctica de las 4-3-3 y salvo cuando esta última alineación está fuerte, es muy difícil que la 5-2-3 no le haga frente, aunque sea inferior en equipo. Dejando de lado a las 4-3-3, la 5-2-3 también suele pisar fuerte ante las demás tácticas de contraataque como ser la 5-3-2 u otras 5-2-3. Me parece de las mejores tácticas de contraataque por su efectividad.
Puede parecer la menos balanceada, pero realmente es la que más rinde en mi opinión. Y por último, versus las tácticas de tirar desde lejos, esta 5-2-3 puede ser una opción si intuyen que enfrentan a una 5-4-1, 4-2-3-1 o 4-5-1 que tenga una presión bastante baja y una velocidad no tan alta. Probablemente no tengan muchas chances de vencer a una que sea de presión mediana o alta y de pases rápidos. En líneas generales es una muy buena opción para afrontar juegos de visitantes sin importar que seas parejo o inferior en equipo. La táctica casi siempre mantiene una buena actitud defensiva y la efectividad de la alineación es sin dudas el mejor motivo para usarla, o al menos para tenerla siempre ahí como una variante confiable. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó, ya saben, pueden darle like, que de esa manera ayudan al canal a seguir creciendo. La verdad, siempre que prometo 2 videos en una semana, casi siempre no logro cumplirlo, así que ya no prometeré más nada de ese estilo y simplemente subiré los videos en el momento que pueda. Ojalá la semana que viene sí lo pueda hacer. Pero nada gente, próximamente seguiremos con más videos de consejos y alguna que otra sorpresa. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.